Caída y restauración del hombre. 4. Hermoso plan para restaurar al hombre. Hermoso plan para restaurar al hombre. Nuestro amante Creador hizo al hombre recto. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Sin embargo, cuando Satanás fue echado en esta tierra, tuvo éxito en su engaño. Usando de medium a la serpiente, indujo a Adán y a Eva a desconfiar de Dios y a desobedecer sus mandamientos. De ese modo, el hombre quedó esclavizado por el diablo. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 19. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12. En la hora más oscura de Adán, cuando él comprendió su inmensa pérdida, ¿qué animadora declaración para Adán dijo Dios a la serpiente? Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, verso 15. Nota. Cuando el hombre pecó, Cristo, que había creado todas las cosas, Juan 1:3, se ofreció a morir en su lugar. Cristo ofreció pagar el castigo del pecado, y en este sentido fue el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. En la hora más oscura de Adán, cuando él comprendió su inmensa pérdida, ¿qué animadora declaración para Adán dijo Dios a la serpiente? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. ¿De qué simiente iba a venir el libertador del hombre? Un descendiente de la mujer iba a majar la cabeza de la serpiente, símbolo del diablo. Génesis 3:15. Cristo iba a descender de la mujer para hacer frente a la serpiente en su propio terreno, en el punto en que el pecado entró en la raza humana. ¿Nació Cristo de una mujer? Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. Hebreos capítulo 2, verso 17. Cuando Cristo nació de María, ¿participó de la naturaleza de ella? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hebreos capítulo 2, verso 14. Nota. La Biblia declara
meridianamente que Cristo tomó la naturaleza humana, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Él llegó a sentir cansancio. Juan 4, verso 6. Llegó a sentir hambre. Mateo capítulo 4, verso 2. Llegó a sentir sed. Juan capítulo 19, verso 28. Lo que muestra que Jesús fue un ser humano. Sin embargo, nunca pecó, ni aun para satisfacer sus necesidades. ¿Cuál es la relación de Cristo con Dios y con el hombre? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Nota: Cristo era en forma de Dios, pero tomó la forma de hombre. Era igual a Dios y llegó a ser igual al hombre. Era el Creador y el Señor, y llegó a ser la criatura y el siervo. Era Dios y se hizo hombre y carne. Juan capítulo 1, versos 1 y 14. ¿Qué llegó a ser Cristo? Fue hecho carne. Juan 1:14. Fue hecho súbdito a la ley. Gálatas 4:4. Fue hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. La iniquidad de todos fue puesta sobre él. Isaías 53:6. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. ¿Qué impulsó a Cristo a entrar en la familia humana? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Nota: cuando Jesús murió en la cruz, pagó el castigo de la muerte por nuestros pecados. Esto permite alcanzar el perdón y la vida eterna a los que con fe aceptan su sacrificio. ¿Qué impulsó a Cristo a entrar en la familia humana? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 3, versos 24 y 25.
¿Qué seguridad tenemos de que Cristo nos ayuda a vencer las tentaciones? Por lo cual, debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18. Conclusión. Cristo vino a buscar y salvar a los perdidos. Lucas 19, verso 10. Está representado por el pastor que busca a la oveja perdida. Cristo vino para restaurar en el hombre la imagen de Dios. Se colocó entre los perdidos. Se hizo pecador. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, verso 18. Dios tiene el plan de hacernos perfectos, como lo expresa en Mateo capítulo 5, verso 48, y en 2 de Pedro capítulo 1, versos 2 al 8. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 2 al 8. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39.